Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Les damos la bienvenida al noveno ponente del seminario Bioética Médica del seminario Bioética y Ambiente. Voy a hacer la presentación del doctor. Médico cirujano en formación en epidemiología, salud pública y bioética. Graduado de la Universidad de Montemorelos, Nuevo León. Actualmente docente de la misma universidad. Coordina programas comunitarios, práctica médica profesional en el Hospital La Carlota Montemorelos, Nuevo León. Enseña salud pública e investigación. Presidente actual del Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Montemorelos, Nuevo León. Bienvenido, doctor Blas Jaciel Cabrera Raga. Doctora Ramírez, es un gusto enorme para mí poder estar con ustedes en esta sesión de formación continua en bioética. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, entiendo que es mi tiempo, espacio, doctora. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecer la invitación a la Red de Formación Permanente en Bioética. Yo sé que tiene alcance nacional e internacional y bueno, primero que nada, pues agradecer la invitación a esta respetuosa sala. En segunda, quisiera ampliar un poquito el perfil por el cual me han invitado. Tiene que ver con la relación estrecha que tenemos con el recurso humano en formación, específicamente en el área de medicina, pero realmente impartimos clase en el ámbito de pregrado universitario en diferentes instancias de salud, tanto de carreras del área de la salud como de otras adicionales. Y bueno, eh, decidimos titular eh, el tema del día de hoy: bioética en la formación médica, un compromiso con los profesionales de salud del futuro. Y me gustaría invitar a todos los que están acá en sala, a los que nos están viendo, que pudiéramos aperturar con un par de preguntas clave. Me gustaría que los que están aquí sientan la libertad de compartir. Me gustaría hacerlo quizá un poco más a término de charla, porque estoy seguro de que va a enriquecernos a todos. La primera pregunta con la que me gustaría abrir es poner en contexto la razón por la cual consideran ustedes que es importante hablar de bioética en la formación médica del día de hoy. ¿Por qué hablar de bioética en la formación el día de hoy? No sé si alguno me quisiera compartir su opinión. Sé que aquí hay varios respetables expertos en el área y bueno, me gustaría preguntar. Maestro Moroyoki, si quiere compartir su opinión. Gracias. Creo que su micrófono tiene... Reactivar audio. ¿Ya Muchas está gracias. reactivado? ¿Está Adel- reactivado? Sí, adelante, le Sí, escuchamos. mire, resulta que yo vengo de la formación docente y en formación docente se nos plantea la idea de que los objetivos o propósitos educativos son de dos tipos: los informativos, que tienen que ver con los contenidos específicos de la carrera a los cuales el alumno se expone, y otro tipo de objetivos llamados formativos. Los formativos se dividen en humanísticos, sociales, laborales y de otro tipo, ¿no? Entonces, para mí, esta formación en bioética es fundamentalmente trascender el aspecto informativo de una carrera e irnos a la formación humana y profesional. Es cuanto. Muchísimas gracias, profesor. Desde luego, los esquemas curriculares de la formación en el área de salud principalmente o de bioética han ido transformándose a lo largo de los últimos años. Incluso en el aspecto abierto de las acreditadoras, solicitan que cada vez más contengan componentes bioéticos en la formación de todas las carreras de manera transversal en el plan de estudios. Si han tenido contacto con los estudiantes
las últimas generaciones, ustedes se darán cuenta que ellos tienen diferentes estímulos externos que a lo mejor hace algunos años no existían. Esto tiene que ver con la evolución de la tecnología, también de las situaciones recientes que todavía podemos mencionar, quizá de la pandemia del COVID y desde luego a algunos contextos de derechos humanos, algunos contextos de dignificación de la propia humanidad que cada vez más son permeables, sobre todo en contextos vulnerables, de población vulnerable y temas sensibles como son las guerras actualmente que se están librando en algunas partes del mundo. Y bueno, ese es el contexto actual entre los cuales nuestros jóvenes se están formando, que quizá nosotros no teníamos la misma eh, forma de desenvolvernos, ¿no? Mi siguiente pregunta tendría que ver, ¿será que los avances científicos el día de hoy por hoy están excediendo los dilemas éticos que tenemos en la actualidad? ¿Ustedes consideran que estos son nuevos retos en materia de abordaje para la salud? ¿Será que los propios estudiantes tienen un desafío adicional por el avance tecnológico? Quizá temas que ya hemos tocado en este comité permanente, como lo tiene que ver el contexto hacia el medio ambiente, las actitudes que tenemos hacia el aspecto de genética, quizá los nuevos medicamentos o tratamientos que tenemos para el área de la salud. ¿Será que esto representa desafíos para nuestros futuros profesionales en el ámbito de salud? Porque tenemos que reconocerlo. Ellos van a ser los que en unos años van a llevar el estandarte, ¿no? Y la batuta con respecto a la atención en nuestro país y bueno, en otras áreas también del mundo. No sé si alguien quisiera tomar la palabra, contestar esta pregunta. La repito, ¿será que nos están rebasando los avances tecnológicos en materia de bioética? Porque quizá es muy sencillo, ¿no? Mencionar que sí, pero desde luego quisiera yo desglosar en qué áreas. Adelante, doctor Melchor Orozco, con la Buenas palabra. tardes. Buenas tardes, gusto en saludarle. Gracias por Un, participar con nosotros. un placer escucharlo, doctor Blas. No, mira, yo considero que al contrario, la cuestión de lo que viene representando todos los avances de la inteligencia artificial nos vienen a ayudar incluso a tomar muchas medidas positivas a favor de lo que es la situación de la bioética, de la salud, del medio ambiente, porque es una herramienta y hay que verlo como una herramienta. En muchas situaciones se puede pensar que nos está rebasando o empieza a rebasarnos las situaciones de la toma de decisiones de las acciones de la inteligencia artificial con el quehacer diario de nuestro. Pero si tenemos cuidado de cómo utilizar esta inteligencia artificial de una forma adecuada, al contrario, nos viene a ayudar y apoyar en un beneficio en esta situación. Sobre todo en la cuestión del medio ambiente, de la sustentabilidad y la aplicación de los 17 ODS, ¿no?, que tenemos activos. Doctor Orozco, muchas gracias por su participación. Desde luego hay desafíos en salud global que están íntimamente ligados con bioética y me gustaría exponer a un par de ellos. Tienen que ver, si es cierto, con el cambio climático y la salud ambiental, foro que nos reúnen esta tarde. Tiene que ver con cada vez la más frecuente presencia de incidencia de eventos que afectan a la salud como olas de calor, incendios, huracanes, sequías. Lo hemos vivido sobre todo aquí en el ámbito nacional recientemente, lo estamos viviendo. También lo que tiene que ver con enfermedades infecciosas emergentes, resistencia antimicrobiana y cuál es la respuesta que tenemos a esto. Quizás si lo conjuntamos con el desabasto de medicamentos en algunas situaciones,
la elección para poder proporcionarlos en el ámbito de salud, sobre todo en los nuevos sistemas de salud que se están reforzando y en un panorama amplio y general, las inequidades en el acceso a la salud que continúan siendo bastante persistentes en algunas áreas de nuestro país. Esto tiene que ver con desigualdad en la distribución de recursos, el acceso limitado a medicamentos, vacunas, tecnologías para tratamientos oncológicos, tratamientos bastante costosos que se tienen en los catálogos de los propios sistemas de salud y a veces por alguna u otra razón no llegan a los pacientes que lo necesitan. Y bueno, a este tipo de inquietudes en salud, que es como me gustaría llamarlo, desde luego generan parteaguas importantes en materia ética, en la cual todos nosotros estamos sujetos a ellos y desde luego nuestros futuros médicos, enfermeros, químicos, nutriólogos también lo van a estar. Y es por eso que para mí representa un enorme privilegio el poder compartir esta charla desde el futuro para la formación del recurso humano en salud. No solamente por los desafíos que ya hemos expresado cada uno de ustedes, sino también porque desde luego nosotros, desde cada una de nuestras áreas, podemos empezar a trabajar en esta cultura de la bioética y sobre todo organizacionalmente o quizá en las estructuras de nuestras instituciones, el poder empezar a permear en esto que tiene que ver con garantizar que la bioética vaya en la formación de todos nuestros estudiantes. Entonces, me gustaría avanzar en esta charla compartiendo información que quizá varios de ustedes ya conozcan. Quisiera abrir con la primera pregunta que tiene que ver con la razón por la cual nosotros estamos acá. Ya lo comentaba el doctor Blas de que tenía unos problemas de conexión debido a que ahí donde él está hay una tormenta. Entonces solamente pedirles un poco de paciencia en lo que se reconecta. Disculpen, una disculpa a todos. Estamos teniendo una lluvia bastante fuerte aquí en la comunidad de Montemorelos. Eh, Creo que no me escucharon la última pregunta, pero va dirigida hacia la humanización de la medicina. ¿A qué me refiero con humanización? Tiene que ver con el contexto amplio de no olvidar que los pacientes, más allá de un diagnóstico, de un número de cama, de quizá en un expediente, los distintos códigos de la clasificación del CIE-10, son personas que sienten, son personas que tienen familias, son personas humanas a las cuales merecen desde el aspecto ético, respeto tanto a sus decisiones como a su propia vida, como también respeto a la familia, a la información y estos principios éticos cardinales que les llamamos. Entonces, me gustaría yo preguntarles, am, ¿qué desafíos ven ustedes en la humanización desde sus diferentes áreas? Como les comentaba, yo me desenvuelvo en el aspecto clínico y educativo con la formación de médicos y tenemos desafíos muy importantes que tienen que ver con esto de la humanización de la medicina para que los estudiantes puedan formar un juicio ético, no solo clínico de patologías, sino para que los estudiantes aprendan a ver pacientes con enfermedades y no solo enfermedades en pacientes, y que esto los prepare a su vez para llevar y poder desenvolverse en dilemas éticos reales. Me gustaría abrir el micrófono para alguno de ustedes que tenga
quizá la misma situación con algunos de sus ámbitos laborales. La humanización de la medicina. Si alguno nos puede colaborar. Bueno, Sí, José, adelante. ¿me escucha? Sí, yo sigo insistiendo desde el ámbito pedagógico. Adelante. Primero, al dividir la formación profesional en contenidos informativos o propósitos informativos y propósitos formativos, nos tenemos que preguntar cuál será más fácil que el futuro profesional tenga acceso de forma autónoma a los contenidos informativos o a los formativos. Yo creo que es más fácil con los medios actuales que el profesional, mientras se forma y después cuando ya está en posgrado, acceda a los propósitos y contenidos informativos por su cuenta. A lo que tendríamos que dedicarle más tiempo, más espacio y más estrategia es a los propósitos formativos que requieren tiempo, que requieren relación interpersonal, que requieren reflexión. Por ejemplo. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor. Voy a compartir un par de anécdotas, espero me lo tomen a bien, eh, clínicos que tengo de desafíos con mis estudiantes. Dice aquí Aida Sandoval en el chat, la manera en la que se comunican los médicos para el diagnóstico a sus pacientes. Mucho tiene que ver el lenguaje técnico y el tono en el que lo hacen. Por supuesto que sí. Esto de transducción de la información, de llevar un lenguaje sencillo a los participantes o pacientes, familiares, participantes lo digo por el ámbito de investigación, ¿no? Pero realmente cuando uno tiene un diagnóstico entre manos y le dice tienes apendicectomía a una familia, a un paciente que tiene un diferente contexto educativo que el médico, desde luego es un aspecto injusto para la comunicación de la información en el ámbito médico. Gracias, Aida, por el comentario. Eh, Les iba a platicar un par de situaciones que tengo día a día con mis estudiantes y espero que me tomen a bien. Uno de ellos tiene que ver con el uso de las tecnologías en el ámbito clínico o médico. Cada uno de los jóvenes de hoy en día están acostumbrados a colocar en redes sociales el acontecer diario de su vida y eso no excluye en muchas ocasiones el contexto intrahospitalario. Hay normativas claras con respecto a la protección de datos personales, el uso de la tecnología en el ámbito hospitalario. Sin embargo, es muy común, sobre todo en estudiantes de primera formación, los primeros años o que van al contexto clínico, que utilizan fotografías para colocar su primera intervención quirúrgica, su primera vez que reciben a uno de los bebés, que es ayudar a traer vida al mundo, un momento muy especial en la vida de todo médico, pero no respetan, por ejemplo, el contexto en el cual están del tococirugía, del quirófano, inclusive en algunas de estas situaciones, pues incluso la identidad del paciente o a veces que traen a luz o traen un niño o una vida al mundo, ayudan y entonces sale el rostro del menor. Son situaciones éticas que necesitamos reforzar en los estudiantes. Y no sé si alguien tenga una experiencia en el ámbito de formación clínica o de juicio clínico que quisiera compartir, pero estoy seguro que estamos en cualquier lugar desde donde nos sintonicen en una línea muy similar. Nosotros tenemos que reforzar desde el ámbito normativo, de regulación sanitaria también, todas estas situaciones. No sé si alguno quisiera compartir
los desafíos éticos que tenga en la formación con ya sea sus estudiantes, en su ámbito laboral. Estoy seguro que hay desafíos. Me gustaría abrir el micrófono. Dice acá Julio César en el chat, uno de los problemas en que es que el médico no enfatiza con el paciente y familiares, no entiende la situación que engloba el estado del paciente y todo lo que ello involucra. Desde luego que sí, ese continúa siendo un reto de acceso a la información, de básicamente es un derecho del paciente. Alguien más que tenga un aspecto desafiante con sus estudiantes. Muy bien, a mí me dijeron que era una charla, entonces voy a apelar a todos ustedes y si no vamos avanzando un poco, pueden usar el chat, yo aquí les leo. Dice, en hospitales públicos el médico adscrito le deja la responsabilidad al residente. Bueno, eso es un detalle ético que venimos perpetuando de varias generaciones. Me atrevo a decir que no, todos reconocemos que esta es una decisión personal. No sucede ni en todos los hospitales, ni tampoco en todas las instituciones, ni mucho menos es que todos los médicos lo hagan, pero es una práctica común en la formación estudiante de dejar el trabajo a los residentes. Los estudiantes de medicina desarrollan patologías psicológicas a lo largo de su formación. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a Angélica, creo que es. Voy a tocar un poquito más el ámbito de salud mental en la formación de los estudiantes y las nuevas generaciones un poquito más adelante en la charla. Eh, Me gustaría explorar un poco la percepción que tienen de la atención de los médicos residentes y de la atención en los sistemas públicos, por ejemplo, que tenemos en nuestro país, porque es un área que creo que desde mi responsabilidad como coordinador de campus clínicos pudiera ofrecerles un panorama más amplio. Fíjense que eso no es ningún secreto. En muchas instituciones hay carencia de médicos adscritos y bueno, ese es un asunto ético en el cual con tal de recibir la salud, los propios pacientes no hacen distinción entre un médico en formación y estoy hablando tanto de pregrado como de posgrado y bueno, realmente el médico que debería estar encargado de su padecimiento. Y la otra realidad, por el otro lado, es el volumen de pacientes también para un solo médico. En algunos hospitales el indicador es muy bajo, es decir, hay muchos pacientes para un solo médico responsable. Y bueno, eso nos ha llevado eventualmente a largas jornadas de trabajo, a agotamiento laboral estricto con los am, médicos que están de turno, incluso yo sé que ustedes conocen que hay normativas en las cuales el total de horas intrahospitalarias para un médico en formación debe no sobrepasar las 80 horas. Y bueno, eso permea en la sociedad porque sabemos que en las últimas semanas ha habido casos importantes de médicos que por diferentes situaciones ya no nos están acompañando y entonces tiene que ver también con el manejo ético que le damos a esas normativas, ¿verdad? Entonces, yo quisiera apelar a su buena voluntad de poder compartir alguna otra experiencia. Dice Julio César, es de gran importancia educar al personal de salud en formación en materias de bioética, ya que hará lugar a una mejor atención en las instituciones de salud. ¿Será que, yo le hago esta pregunta a mis estudiantes, será que am, el hecho de que las instituciones de educación superior formen médicos garantiza
que van a ser médicos con una representación de dignidad humana? Sí, no, y por qué piensan que hay mucho trabajo en esta área. ¿Por qué el que vengan a nuestras instituciones a estudiar, a formarse, que pasen de 6 a 7 años en formación, no garantiza que los médicos puedan, o profesionales de la salud, llegar a un hospital y ejercer un trato ético, digno y amigable para el paciente? ¿Dónde está, dónde es que estamos fallando? Dice la doctora Ramírez, hay una crisis de formación en valores, sobre todo en el currículo oculto. Muchas gracias. Dice Diana Bell, las condiciones estructurales en las que están los profesionales de salud garantizan también un ambiente digno para trabajar en las condiciones mínimas necesarias. Esa es otra realidad también de nuestro sistema de salud. Hay voy a ir en orden contestando, gracias por opinar. La primera respuesta dice, hay una crisis de formación en valores, sobre todo en el currículo oculto. Le voy a pedir un poquito a la doctora Ramírez que nos amplíe qué es lo que ella entiende como currículo oculto. Realmente también hablamos de habilidades duras, habilidades blandas y tiene mucho que ver con la formación previa del estudiante. Pero currículo oculto, doctora, ¿cómo lo podría presentar usted? Am, es cuando ya está estudiado por un sociólogo de apellido Jackson, en donde aprende el alumno de lo que ve y más que lo que uno pretende enseñar con la formación formal, te formas de manera o replicas tanto en la relación con tu paciente como, o sea, como tú vas a, lo que él hace contigo, si el maestro te maltrata, también se aprende indirectamente a, a no dar el mejor de los tratos. Y también se supone que por estudios, cuando esa manera en que más allá de que si el paciente requiere, un ejemplo, que viene en silla de ruedas y quieres abrir la puerta y te levantas a facilitarle el acomodo en la consulta, Ujú. si el alumno, tú le dices, ese es uno de los ejemplos, es tú levantarte más que tú darle la orden a cualquiera. Si tú puedes hacerlo, no hay que pedir cosas que uno mismo pueda hacer, más en estas cuestiones de, pues, de jerarquía o de que se viene perpetuando. Y el alumno, cuando yo me he dado cuenta, porque ya que estuve leyendo ese capítulo del currículum oculto, Ujú. analicé esta cuestión y dije, pues sí, en cierta manera yo admiraba de muchos maestros. Cuando apenas roté en una de las partes primarias de la formación, también aprendes a qué no hacer, pero que me llama mucho la atención que haya estudios en cómo se puede inclusive replicar la relación que tengas ese maestro contigo, como tú con los pacientes. Entonces me hace muy delicado porque casi no es un tema muy conocido y todos vamos a depender eventualmente de la atención de algún profesional de la salud. Entonces creo que es un tema súper importante. Gracias, doctora. Sí, desde luego esto de currículo oculto se puede ver desde varios enfoques. Curricularmente, desde la formación de los planes académicos, estoy seguro que todas las tendencias, tanto a través de lo que son las acreditadoras, la preocupación de la SEP a través del otorgamiento de REBOEs, lo que tiene que ver también con la revisión por parte de CIFRUS para la opinión técnica académica favorable de las instituciones. Todo esto va alineado hacia garantizar que la formación del recurso humano en salud esté consolidada y que pueda ofertar de alguna manera estos aspectos, no tanto solo del currículum o del plan de estudios en sí, sino también estas habilidades que yo le digo a mis estudiantes, nosotros
no podemos formarlos desde cero porque vienen desde diferentes contextos familiares, diferentes estados, incluso aquí en la Universidad de Montemorelos, diferentes países. Pero desde nuestros criterios de admisión, nosotros nos aseguramos que incluso más allá de el perfil de calificaciones que traiga o la cantidad de idiomas que domine, que tengan una formación previa en áreas de responsabilidad, de servicio a otros, y eso también hace parte de la diferencia. Nosotros en las habilidades blandas, como decía el profesor José Moriyoki, eh, tiene mucho que ver con el juicio clínico que el estudiante desarrolla a lo largo de su formación. Esto a veces, en la mayoría de las situaciones o condiciones, no lo va a encontrar dentro de un área de clase de bioética o de ética médica o de medicina médico-legal, sino que va a venir en un trasfondo de un contacto real con una persona o en un contexto de necesidad real. Ana Karina Salazar está levantando la mano. Adelante si quiere unirse a la charla. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sí, gracias por la plática. Bueno, en ese sentido, yo creo que hay varios factores que influyen en lo que se ha llamado la crisis bioética en los médicos. Ujú. Em, Como yo estoy, pues, como de acuerdo con lo que decía la doctora de que influye mucho lo que los estudiantes ven en el ámbito clínico de las actitudes de los médicos que los forman en la práctica clínica, porque, bueno, yo trabajo en una licenciatura de medicina y se nota el cambio que dan cuando pasan a los ciclos clínicos, a lo que llamamos los ciclos clínicos, y es que enfrentan diferentes situaciones. Y yo creo que es difícil que un médico en formación pueda desarrollar empatía o que pueda ver a los pacientes como personas con una enfermedad si la mayoría de los médicos que los forman ven las enfermedades en pacientes, o se enfocan más en la enfermedad que en el paciente. Y aparte, creo que también replican un poco, las dinámicas que se dan entre sus relaciones jerárquicas, es decir, eh, son como, ¿cómo decirlo? Es muy difícil de romper esa cadena, ¿no? Pues de a mí me lo hicieron, yo tengo que hacerla, ¿no? Estás específicamente hablando en el sistema de residencias médicas, ¿cierto? Es que llega hasta hasta las prácticas de pregrado, ¿no? De los estudiantes en formación. Yo he escuchado varias situaciones que pasan y muchos están, por ejemplo, inconformes en que los dejen em, así de primer contacto practicar ciertos procedimientos con los pacientes cuando están apenas en la formación de ciclos clínicos, ni siquiera en el internado de pregrado. Correcto. Sí, aquí Pero hay. también entiendo, la situación del sistema de salud. Yo veo que cada vez hay menos médicos, muchos especialistas renunciando, pocas enfermeras, mucha escasez de medicamentos, fallan constantemente varios equipos. Entonces, es una serie de circunstancias complicadas. Claro, a la cual nuestros estudiantes están sujetos. Cabe recalcar que nada de esto es culpa de ellos, pero están llegando a un sistema de salud que tiene diferentes carencias y ahorita vamos a rescatar algunas. Dice acá en el chat, en la formación inicial de los valores y la disciplina que adquirimos desde la infancia, estoy de acuerdo con usted, Julio. Nosotros nos encargamos de formar personal en salud, pero desde luego ya vienen de diferentes contextos familiares, unos en una condición de formación de valores y otros que tienen una carencia a la inversa, ¿no? Es decir, hay detalles todavía que en el pregrado pues se tienen que trabajar. Dice José, depende del proceso didáctico.
entendido en sentido amplio desde el para qué enseñar hasta el qué y el cómo. Bueno, esto tiene que ver un poco y todo con la selección de las competencias de los planes de estudios, también hasta el qué, los productos de aprendizaje de las asignaturas y el cómo, la parte evaluativa de la formación que tenemos para con nuestros estudiantes. Si alcanzo a entender bien, José, la aportación a tu pregunta. Y bueno, a veces hay algunos lineamientos donde estas materias de bioética, ética médica, bioeticidad en la salud o de diferentes maneras que le ponemos en nuestros currículums, son vistas en algunos casos, sobre todo como materias, me van a perdonar los de mi universidad, a veces dicen materias de relleno. Es porque no alcanzan a ver el principio que regula este aspecto de bioticidad y cómo es que los complementa para el aspecto formativo al momento de ver pacientes. Dice aquí Isabel Beristain, el plan de estudios y valores en la familia. Desde luego que sí, los valores ya lo hemos tocado un poco, el perfil que traen los estudiantes y cómo es importante como profesores hacer un poquito esto de la formación personalizada, ver cómo es que viene el estudiante y tratar de complementar las áreas de oportunidad o carencia que tiene. Dice acá Angélique, pero ¿por qué seguir esta cadena? Que se rompa ya, porque los maltratan, ¿por qué los maltratan? Hablando del ámbito intrahospitalario, estoy seguro, los castigos en sus guardias, que sabemos que aunque se han hecho avances importantes acorde a, a las normativas, todavía hay muchas unidades hospitalarias que tienen desafíos importantes en el ámbito de enseñanza y formación. Tiene que ver con el trato digno a los médicos a través de lugares seguros para poder ejecutar ya sea sus prácticas clínicas o en este caso de residencias, pues también continuar su desarrollo profesional en un lugar dignificado, ¿no? Donde se dignifique no solamente al médico que está en formación, sino también al paciente. Es un detalle muy, muy importante. Dice aquí Diana Bell, lo voy a compartir. La humanización de la salud, mirar al paciente a los ojos, no solo en la computadora, llamarlo por su nombre, no por un número de expediente. Qué lindo, realmente eso es algo que también había mencionado previamente, es algo que sí debemos de inculcar en la formación de nuestros estudiantes. Dice José, lo formativo no complementa, debería ser el núcleo de la carrera. Lo informativo sería el complemento. Quisiera anclarme a esta afirmación de José porque pareciera que en el contexto actual no basta con informar al estudiante, decirle en base a un reglamento lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Quisiera ahondar con una pregunta para todo el público en general. Me gustó mucho lo que dijo Ana. Me agrada saber que también tiene desafíos, igual que su servidor, en la materia de formación con estudiantes de medicina. Pero ¿dónde está la línea entre que somos formadores en el ámbito de salud y establecemos algunos lineamientos éticos y realmente la ética que se transmite hacia los estudiantes? Porque mi conclusión es muy franca, pero quisiera saber sus experiencias. ¿Cómo es que se transmite esta cultura ética? ¿Será que el que un estudiante curse nuestras asignaturas de bioética con una buena nota garantiza que va a tener resultados también con los pacientes? Veo a José, no sé si quisiera aportar, yo estoy convencido de la respuesta, pero es una charla, ¿verdad? Sí, Ana, mi José, me gustaría su opinión también, si nos complace. Bueno, Bueno, yo creo que, bueno, sí, primero usted. no, adelante, Ana.
Adelante, Ana. Gracias, José. Bueno, yo considero que no es suficiente porque mm, a pesar de que conocen la información de que tienen la asignatura específica de bioética en donde ven todo y que en las diferentes asignaturas se les aborda el tema para que lo conozcan, para que se analicen casos. Ya cuando tienen el impacto de todo lo que ven en el ámbito hospitalario, que lo sepan no es suficiente porque no tienen bien asimilada la información, no son conscientes Ujú. o no se hacen conscientes de todo lo que implica una práctica bioética correcta, porque se guían sobre todo con lo que ven que hacen, pues, quienes los forman. Y yo veo que es un tema complicado porque los médicos están formados como médicos para practicar la medicina, no para formar a más médicos, y es complicado pedirle a un médico que esté en un hospital, que tiene cirugías, que tiene visitas a piso, que tiene consultas con pacientes, que apenas si se da un tiempo para dar horas clase, que se Mm. forme como en el área pedagógica, ¿no? Que se dé el tiempo para formarse en el área pedagógica, porque están muy saturados. Claro, y ese es un detalle que sucede en muchas instituciones. Sé que hemos ido avanzando como gremio médico en la parte formativa. Es decir, si vas a estar al frente de un grupo también o de un grupo en el hospital, pues también ten una formación no solo en ética, sino en docencia, ¿no? Y pedagogía. Por supuesto que sí, Ana, gracias por tu aportación. José, la línea. Bueno, sí. Sí, adelante. Sí, lo que pasa es que sí es sintomático que se busque que el médico que tiene tantas tareas, pues no tiene tiempo para dar una clase. Es que no debería tener tiempo para otras tareas. Debería dedicarse fundamentalmente a la formación. Y esto no lo podemos entender porque todavía no es un valor sentido, es un valor pensado que se necesita la formación humanística y bioética, pero no es un valor sentido. Yo le decía a una doctora, compañera de ahí del Comité de Bioética, le decía, soy maestro, pero por la mayoría de la gente no sabe qué es un maestro. Y me dice, ¿qué es un maestro? Le digo, es el experto en el proceso didáctico. Es el que sabe qué, para qué, cómo enseñar y todo lo que conlleva, ¿no? Ahorita se habló de evaluación. Entonces, sí es cierto que el alumno conoce, pero conocer es un elemento básico y elemental. Falta la comprensión y el manejo y la reflexión. Y para llegar a la reflexión se tiene que hacer diálogo. Y para llegar al diálogo se tiene que tener tiempo. Y no puedes tener a un médico que tiene otro tipo de cargas poniéndolo a hacer reflexión, diálogo y trabajo grupal porque no le va a alcanzar el tiempo. Se necesita profesionalizar la enseñanza en la salud. Gracias, José. Eh, Gracias, por ampliarnos esta área. Yo siempre, yo no le conozco, pero me agrada su actitud y realmente le agradezco por la participación. Nos enriquece mucho desde su ámbito pedagógico. Es cierto, tenemos diferentes retos porque la mayoría de los que están al frente de la formación del recurso humano en salud, no todos tienen una formación pedagógica y eso es algo que quisiera yo dejar en la minuta de esta reunión como un punto a mejorar o promover, al menos desde nuestras áreas, ¿verdad? Eh, hay un tópico que no podemos pasar por alto en esta conversación y tiene que ver con la justicia intergeneracional. Ya la hemos dialogado un poco con algunos comentarios en el chat, pero la justicia intergeneracional tiene que ver con cómo es que se transmite eh, el orden tanto en el ámbito del hospital como incluso en la escuela. Les pongo un ejemplo. En medicina somos a veces muy jerárquicos todavía y el comentar de los alumnos es, los que van en un grado superior. Y espérame, ¿a qué se refieren con un grado superior? Que han avanzado más, que saben más, que han tenido algo mejor que nosotros, o cuando llega uno al hospital, el R más
¿Cómo es que se traduce eso para nosotros? Justicia intergeneracional. Yo realmente soy de la idea de fomentar posiciones horizontales, desde las cuales en equipos de trabajo, todos a su diferente nivel y rol, tienen una aportación tanto en el tratamiento de los pacientes, en la distribución de las actividades y roles dentro del hospital, porque a veces también pareciera que duplicamos algunos roles con respecto a la formación y eso deja de ver de trasfondo, pues que en los propios programas operativos de las unidades, los programas académicos, desde las instituciones de educación superior, pues hay áreas de oportunidad, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos, mi aportación en esta área es que esta cadena que mencionaba aquí en el chat la compañera Angélica, ¿por qué seguir esta cadena? ¿Qué es eso de la justicia intergeneracional? Bueno, a veces como recibimos un trato, avanzamos y lo replicamos. Eso es algo lamentable. Quisiera apelar a sus diferentes escenarios, ya sea de trabajo o de colaboración en la formación hacia otro recurso humano en salud, que pudieran reflexionar. Yo creo que esta charla el día de hoy nos tiene que llevar a la reflexión de, ¿será que yo estoy perpetuando alguna de estas cadenas? No quiero decir cadenas de odio, realmente no lo son, pero en muchos casos estas cadenas repetitivas de conductas que no nos arrojan hacia la formación enriquecida de la persona que está, sino a perpetuarlo. Yo siempre les digo a mis estudiantes una frase que parece contundente, pero realmente es profunda también. Eh, el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Y en un escenario en el cual cada vez más las poblaciones jóvenes, sobre todo, buscan tener una representación a nivel sociocultural, incluso en los escenarios eh, no solo políticos, sino también culturales a través de redes sociales, el tener el micrófono en la mano, eso es algo que me parece fantástico. Soy de la idea de que es algo sumamente importante, pero a veces necesitan tener cierta capacitación y límites de hasta dónde llegar con ese micrófono y cómo es que orientarlo hacia algo productivo, no solo lo que yo pienso y solo lo que hago, nos ayuda a entretejer la cultura bioética a nivel social de cada una de nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, con esta frase de el ejemplo arrasa, hay otra que me gusta mucho y tiene que ver exactamente con eso. No solo el mundo cambia con tu ejemplo, o no solo cambia con tu opinión, perdón, sino con tu ejemplo. Y la verdad es que eso es lo que yo he visto, el ejemplo arrasa. Yo sé que cada uno de ustedes está acá en este foro, en esta sesión, porque está interesado en obtener herramientas para la formación, quizá desde otra perspectiva de otros compañeros profesionistas que tienen diferentes desafíos o desafíos iguales a los de ustedes, pero yo los animo a que no desistan de esta lucha, lo voy a llamar así, porque implica un esfuerzo continuo y permanente de estar promoviendo no solamente el aspecto ético, sino también la justicia social, la equidad, la protección a poblaciones vulnerables, la dignificación humana, entre otras áreas. Por eso voy a avanzar un poquito. Me gustaría lanzar una pregunta que tiene que ver con el futuro y la investigación clínica, sobre todo. Ustedes saben que el título de esta charla tiene que ver con la formación para profesionales del futuro y no podemos dejar a un lado la investigación. La investigación tiene un eje transversal, me atrevo a decir, en la formación del recurso humano en salud. Y me gustaría
preguntar, ¿qué desafíos en materia de investigación ética ven que las nuevas generaciones están saliendo carentes? Bueno, yo tengo claras las mías, ¿no? De mi población estudiantil, pero dice aquí, se está uniendo Amir García, bienvenido. Sería investigación prospectiva. Ok, no estoy seguro, Amir, a qué te refieres, pero estoy contigo en el expresar que la investigación prospectiva tiene sus áreas desafiantes también, sobre todo al momento de eh, contactar a la población y el proceso con los comités. ¿A eso te referías, Amir? Sí, ok. Investigación prospectiva y ahorita le doy la palabra a Diana. Este, fíjense que esto no es nuevo, va por normativa nacional. Realmente las tendencias en el ámbito universitario y también hospitalario indican que la investigación, principalmente la prospectiva, tiene algunos desafíos más que la investigación retrospectiva o histórica o que es de expedientes clínicos. Este tipo de investigación involucra contactar directamente al sujeto de estudio y eso pues también incluye algunas otras áreas como la protección de datos personales, como mediación por consentimiento informado, y bueno, ese sí, desde luego es un desafío en la formación, no solo porque incluye más, me voy a atrever a decirlo, más aspectos que considerar, sino porque realmente es donde se protege al sujeto de estudio, ¿verdad? Pero ibas a opinar, Diana. Levantó la mano Diana Bell, perdón. Era muy similar a esto que, que acaba de comentar, ¿no? Veo mucho la parte de cómo van involucrándose mucho en la parte de los estudios retrospectivos, pero el ser un estudio retrospectivo no significa que sea puramente sin riesgo, ¿no? Además, este tipo de estudios tiene que estar sustentado, tiene que estar incluso avalado por el Comité de Ética en Investigación, pues que debe de haber en todos en todo el ámbito hospitalario y, y debe tener también un seguimiento. O sea, hay que evaluar realmente qué tanto impacto va a tener este estudio a pesar de ser retrospectivo. Estoy manejando datos, ¿no? Finalmente, estoy involucrándome con un expediente clínico independientemente también de la información que se le brinde o el papel que se les da al abrir ese expediente, ¿no? Como la privacidad de los datos y todo esto, y que por razones de investigación, ajá, pues se van a consultar, pero aparentemente sin riesgo. Sin embargo, se tendría que valorar o reevaluar, ya que se tendrían que, pues, comunicar, ¿no? Con estos, con estos pacientes, porque tienen que dar su consentimiento de todas maneras, porque finalmente pues, es su derecho y es su información. Entonces, no sé qué tanto esto se esté dando como tendría que ser, o lo pasan por, o sea, o lo pasan como sin riesgo. Esa es mi pregunta también. Gracias, Diana. Ahora voy a utilizar otra de las áreas en las cuales tengo responsabilidad, que es como presidente del Comité de Ética en Investigación aquí de la institución. Y bueno, la pregunta que realizas, Diana, es muy compleja. Realmente tiene sus pautas a seguir. Si quisiera dejarte con una respuesta sólida, yo diría que nunca sobra un consentimiento informado. Sabemos que es una de las principales herramientas que tenemos para respetar la autonomía del paciente. Y bueno, cuando tenemos dudas, es por eso que existen también los comités, tanto de investigación como de ética en investigación.
e incluso de bioseguridad también, como lo marca la normativa, que son los 3 comités que debería tener toda institución que realice investigación con seres humanos, ¿verdad? Entonces, yo me atrevo a decir que en los últimos años se le da un realce muy importante a estos comités y el rol que juegan dentro de nuestras instituciones. Ya no es indispensable que para realizar investigación el titular de la investigación o incluso el equipo de investigación conozca todos los bemoles de estas situaciones, ¿no? Simplemente para eso están los comités. Se puede solicitar asesorías, se puede solicitar también revisión de los protocolos, no exclusivamente para dictaminación sino también para retroalimentar las propias investigaciones. Y eso es algo que es un desafío, Diana, porque a veces cuando uno trata de investigar y va empezando, ve a los comités como una barrera que tiene que cruzar cuando realmente esta asesoría que se da, dictaminación con respecto a los trabajos, es algo que garantiza la calidad de la investigación, también promueve que se respete en el marco ético la dignidad completa de los sujetos de estudio, no solo pacientes, y también desde luego juega un papel formativo para el equipo de investigación, porque a través de este proceso de dictaminación con los comités, de enmiendas o revaluaciones, según sea el caso de los comités, pues hay un aprendizaje tanto para el titular de investigación como en muchos casos para el resto del equipo, que suelen ser estudiantes, que suelen ser colaboradores o coautores de la investigación. Y bueno, esto de los comités ha ido avanzando. Voy a rescatar desde ahí. Recuerdo que hace no mucho, que todavía era estudiante, teníamos los primeros comités dentro de nuestra institución al menos, eso no tiene tanto, alrededor de 10 años, y actualmente contamos, al menos aquí en la institución, con una estructura bastante sólida para que todos los trabajos de investigación, llámese de investigación social, básica, comunitaria, clínica, incluso, que puedan tener una retroalimentación, un visto bueno de personal que esté conformado. No, yo estoy seguro que hicieran nada más que hicieran un gesto, levantaran la mano, quienes forman parte de los comités de tanto investigación como de ética de sus hospitales, de sus instituciones de educación o los que representan. Acá hay uno, dos, por lo menos dos, seguramente el resto está involucrado en algún proceso y yo los animo a ver con una parte complementaria dentro del proceso, no como algo que les obstaculice o les ponga una barrera, ¿verdad? Espero haber contestado tu pregunta, Diana. Sí, claro, hay mucho todavía por realizar y más enfáticamente en los estudios retrospectivos, ¿no? Porque, pues, porque finalmente son estudios donde, pues, está la información ahí disponible. Sin embargo, pues los pacientes en ningún momento, pues, están, ¿no? Pero su información sí. Claro, yo creo que ahí el Y es tope. cuando hay que, no lo sé, o sea, quizá ver las formas, ¿no? De obtener un consentimiento, aunque sea retrospectivo. Sí, de hecho, Diana, acabas de darle al blanco porque esa es la solución básicamente propuesta. Claro, cada investigación tiene sus características diferentes que considerar, pero lo que mencionaba es nunca está de más o nunca sobra un consentimiento informado. Hablando de las investigaciones retrospectivas, donde uno siempre topa con pared es en el uso del expediente clínico. La pregunta acá es, ¿a quién le pertenece el expediente clínico? La información que está ahí le pertenece al paciente o a la institución que brinda la salud, o será que yo puedo tomar los datos sin ningún problema mientras resguarde la información del paciente, mientras no se pueda, como se dice en investigación, identificar al paciente.
¿O será que yo mismo recabo la información como médico tratante y después como equipo de investigación la solicito a mi departamento y por ahí hay un conflicto de interés? Esos son situaciones reales, ¿verdad? Que suelen suceder en la investigación día a día. Y bueno, hay algunas instituciones que precisamente por eso, sobre todo de educación superior, con instituciones a nivel de investigación para obtención de grado, han determinado el no aceptar investigación retrospectiva, precisamente por esta situación eh, de que prefieren o que promueven que la investigación sea prospectiva para que sea, uno, la investigación sea planificada y dos, para que el sujeto de estudio esté informado al momento de proporcionar los datos. Llámese que sea información desde una encuesta que él contesta en papel o incluso en medios electrónicos que ya son más recientes, ampliamente utilizados, o incluso para los datos clínicos o de laboratorios que ya han sido recopilados para sí. Quiero recalcar que esto lo decide cada revisión de cada comité. Sin embargo, en términos generales, pudiera decirles que sí es posible. Yo sugeriría que no es lo ideal, pero a través de un consentimiento informado, debidamente explicado a la persona, al sujeto de estudio, él pudiera autorizar el uso de algunos datos que ya han sido previamente tomados y bueno, mientras el equipo de investigación garantice la confidencialidad o el anonimato de los mismos, ¿verdad? Entonces, esos son retos en la formación también que los estudiantes tienen. Por cada vez más la investigación ha ido creciendo y yo creo que todos los currículums buscamos que tengan áreas importantes de investigación, pero también es muy importante la forma en la que la hacemos, ¿verdad? Creo que Julio levantó la mano, tenía una pregunta adicional. ¿No? Ok. Gracias. Tengo un par de tópicos todavía que conversar con ustedes y que creo que son desafíos en salud y tiene que ver con el asunto de, aquí mismo en el área de investigación, de conflictos de interés. Ustedes saben, ya tiene un par de años, pero venimos saliendo de todavía de algunos estragos que causó la pandemia y esto de que cada vez más hay propuestas terapéuticas que vienen emergiendo eh, y que no son comúnmente utilizadas todavía o no tienen una divulgación total en el tratamiento de pacientes en nuestro país y la elección de los mismos, cómo es que permea con nuestros estudiantes. Es decir, ustedes saben que hay países que tienen acceso a tecnología y a tratamientos, incluso me atrevo a decir años antes que en nuestro país. Es un desafío al cual está sometido todos nuestros futuros estudiantes. ¿Cómo lidian con eso desde sus diferentes perspectivas? No sé si expliqué la pregunta, es decir, cómo plantean con sus estudiantes los aspectos de desigualdad en el acceso a algunos tratamientos que por tecnología o costo no contamos en nuestro país. ¿Cómo se lo explican? No quiero ahondar mucho, pero esto se ve mucho en las áreas oncológicas, donde muchos de los tipos de enfermedades para diversos cánceres tienen una cura establecida, pero es inalcanzable para nuestros pacientes con respecto al costo. En otros países tienen una alta tasa de sobrevivencia con tratamiento, mientras en nuestro país, una vez diagnosticado, si no alcanzas a cubrir, eh, por ejemplo, el costo de la quimioterapia, pues no tienes una sobrevida al año o a los 5 años especialmente considerada.
No sé si alguno ha tenido este tipo de desafíos. Puso aquí Amir como una cuestión económica y política en la prelación. ¿Pudieras explicar un poco más, Amir, tu posicionamiento? Sí, finalmente uno ve desde el derecho, a veces se considera que desde el deber ser o desde el derecho se logran resolver las cuestiones, pero bueno, el derecho tiene sus soluciones y demás, pero en cuestiones tan complejas como la escasez, sobre todo a pesar de que estamos en un mercado abierto y se supone que el capitalismo ya había resuelto los problemas de producción, la pandemia nos vino a recordar que no es así para el respecto de insumos médicos, que ya había habido algunas experiencias, se incendió una fábrica en la India con oncológicos, había habido ahí unos problemas fuertes antes de la pandemia. Luego vino la pandemia y nos recordó, o sea, bueno, con respecto de los cubrebocas y los insumos, que no había para todos, ya no digamos para de las vacunas, ¿no? Que estaban en una etapa de prueba. Entonces, pues viendo ese entorno, pues esa es una cuestión económica, básicamente, y luego viene la parte de la cuestión política, por ejemplo, que si en este caso el secretario de Relaciones Exteriores, que le alaban mucho, que fue muy bueno para gestionar el asunto de las vacunas, pero a final de cuentas sus propias capacidades de gestión tendrán que ver con el asunto económico y sobre todo con la parte de la producción, ¿no? Entonces ahí lo económico determina la capacidad de producción, determina la parte política y ya lo jurídico, aunque en lo jurídico podemos tener a nivel constitucional o a nivel de los derechos humanos esta idea del derecho a la salud o del derecho al cuidado a la salud, pues esto se ve subordinado, se tiene que lidiar con esas partes económico-políticas de que por más que lo digan los derechos humanos o lo digan las leyes, pues hay límites, ¿no? En este caso los límites, la propia escasez, o sea, una cuestión económica Claro, y básicamente. claro, Amir, gracias por compartir. Desde luego Sí, el de ámbito nada. político, gracias. Desde el ámbito político, pues hay muchas decisiones que permean obviamente en nuestro sistema de salud y en la forma en la que lo aprecian el recurso humano que se está formando, ¿no? Me decía ayer que parte de mis responsabilidades es visitar a los estudiantes que están haciendo su internado médico de pregrado. Me decía una estudiante, doctor, esto es muy cruel, no por el exceso de trabajo, no por los horarios, sino por la capacidad de atención que tenemos. A mí me rompió un poco el corazón porque, ¿qué le digo? ¿Qué le digo desde la atención que tienen que brindar con escasez en algunas instituciones, ¿no? Desde luego, la parte emocional para ellos es importante, pero en la parte ya institucional, de gestión de tratamientos y política, sí hay áreas importantes que se tienen que trabajar, ¿verdad? Discúlpenme, voy pasando a la última parte, que tiene que ver más, dice aquí Amir, el principio de la realidad. Am, esta parte no es sencilla de abordar para mí, pero tiene que ver con la situación de salud mental de los estudiantes, del área de la salud en los hospitales, en la formación clínica, sobre todo en grados eh, ya más avanzados, entre comillas, incluso los que están en internado médico de pregrado, servicio social y residencias médicas. Am, yo creo que es uno de los retos éticos que deparan para el futuro y está en nuestras manos el día de hoy. No solo por atender la parte personal de los estudiantes, sino realmente ir en contra de una estructura que ha avanzado por muchos años de esta manera, ¿verdad?
No quiero entrar mucho en la parte situacional. Yo estoy seguro que cada uno tendrá experiencias, en su mayoría negativas, que tiene que ver con esto. Pone aquí Angélica de Marciao burnout. El burnout, desde su definición operacional, incluye por lo menos tres dimensiones y una de ellas es la desrealización personal. Para mí, más allá del agotamiento afectivo, la desrealización personal es muy importante para mí atenderla, porque siento que es un punto de quiebre desde el estudiante que lleva mucha ilusión de poder ser médico y se estrella con el ámbito clínico y ve cómo a veces el entorno no le promueve, no solo el asunto de valores éticos, sino también la toma de decisiones rutinarias por operatividad, respetando a veces o no la eficiencia de los insumos. Y bueno, se estrella con ese golpe de realidad y a veces en ocasiones pues toma otro rumbo, ¿no? De desesperanza. Sabemos, y aquí quisiera introducir con todas las palabras, le decía ayer a un estudiante, es que, jóvenes, la depresión es real y el suicidio también, y son contextos reales que nos asume la sociedad hoy en día en el ámbito de formación, y que creo que empezar por no normalizarlos tiene que ser uno de los am, estandartes que llevemos, ¿no? Los que estamos al cuidado de otros eh, estudiantes, por así decirlo, pero me gustaría abrir la pregunta: ¿qué otros desafíos en el ámbito de salud mental ustedes ven y perciben de sus estudiantes o de sus compañeros de trabajo incluso? Pero me gustaría que esta reflexión que estamos haciendo nos lleve a poder obtener algunas implicaciones para nuestro escenario real, en nuestro contexto diario, ¿verdad? ¿Quién le gustaría empezar? Diana, adelante. Bueno, en lo que a mí respecta, un poquito de la experiencia de lo que, pues también de lo que he visto y de lo que he escuchado, este, en este ámbito hospitalario, es precisamente esto que tú mencionabas de la horizontalidad, ¿no? Porque finalmente estos se ven como rangos que se traducen en un ajuste o reajuste de poder, ¿no? Y un poder, pues obviamente es mal utilizado. Están como que en pues en esta lucha constante, ¿no? Entre tú sabes más y tú no, o tú sabes menos, o yo pasé por esto y tú tienes que pasar también, o sea, súfrelo, o sea, como esta parte, ¿no? Eh, Generacional quizá. Y bueno, cuando tú ya estás inserto en el ámbito hospitalario, eh, pues como dices, se dan ese golpe de realidad entre lo que te enseñan y entre lo que ya estás viviendo, que nada tiene que ver necesariamente con lo que te están explicando. Y, y bueno, a lo que iba, o el punto indispensable es que el agotamiento va como que de a poco en poco. El agotamiento, la desmotivación eh, de este golpe de realidad, más bien el poco acompañamiento inclusive que se les da, puede estar por ahí esta cuestión, porque finalmente, en el caso de los estudiantes, ¿dónde está la retroalimentación adecuada con comunicación afectiva y efectiva, con un trato digno em, y también con esta parte de aprender a comunicar o a decir las cosas de manera respetuosas, no de manera en la cual se esté desvalorizando pues al estudiante, porque finalmente está en un proceso de formación. Entonces, los, es más, hasta tienen su nombre, estos de la vieja guardia, como les llaman. ¿Qué pasa con estos, tanto docentes como médicos o médicas que están formando estudiantes
que de repente, bueno, pues yo me formé de esta manera. Entonces caemos en únicamente su vivencia, pero que se sigue perpetuando a través de su enseñanza, que además no necesariamente lleva una retroalimentación constante hacia el estudiante. Y no sabemos ni siquiera si se da y si se da, de qué manera. Y entonces es cuando empiezan ya a perder pues, esta motivación. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿A dónde me conduce el estar aquí y estudiar medicina o estudiar cualquier profesión que se relacione con la salud? Claro. Diana, muchas gracias. Es muy valiosa tu aportación y la comparto. Creo que tenemos varias cosas en común. A lo mejor podemos conversarlas también más a profundo en otra circunstancia, pero tiene todo que ver con esta golpe de realidad, ¿verdad? Y cómo a veces me gusta lo que dices, la vieja guardia, ¿no? En todas las unidades hospitalarias tenemos identificados a esos médicos o enfermeros o químicos o etcétera, que tienen un trato distinto a los estudiantes y que primero no tienen paciencia para la formación, cuando realmente el motivo real por el cual están los estudiantes ahí no es para ser pendientes o sacar chambas, sino para aprender en el proceso. Y eso es algo que todos los hospitales, escuela, tenemos que recordar, ¿verdad? E impulsar la formación de los médicos hacia allá un poquito. Aquí en el chat hay otros comentarios. Dice, el trato que reciben mina la autoestima del estudiante. Y antes de esto, José Moroyoki comenta, hay una modalidad didáctica interesantísima para atender estos aspectos socioemocionales de la realidad de la profesión. Es el laboratorio de prácticas profesionales. Estoy relacionado parcialmente con el tópico, pero José, no sé si quieras compartirnos desde tu experiencia, si has tenido oportunidad de ponerlo en práctica, cómo te ha ido ahora sí que en el campo con los estudiantes desde este enfoque de laboratorios de prácticas. En lo personal, en nuestra institución, como tal, no lo tenemos, entiendo, pero a lo mejor ahora que nos expliques pudieras ampliar. Sí, yo lo trabajé como, bueno, se escucha. Adelante. Sí, yo lo trabajé como parte de un proceso de reforma educativa con personas ya en ejercicio de profesión docente, entre ellas personas que tenían 30 y 40 años de formación. Y fundamentalmente dieron en el clavo con la pregunta que se hizo hace un momento, con el comentario que se hizo, que vienen con mucha ilusión. Cuando el burnout y todo lo demás que está por encima, y dibujábamos una cebollita donde en el fondo estaba esa ilusión con la que iniciamos una profesión y luego le íbamos agregando todas las dificultades que se tienen en el ejercicio. Mediante un proceso dialógico y de buena parte de estrategias didácticas socioemocionales, nosotros tuvimos que devolver a la gente a su inicio de su carrera, sea esta de la vieja guardia o de la nueva guardia. Yo recuerdo que había un señor ya muy mayor con funciones de supervisor. Fue un curso de 40 horas, señores. Y todavía en la hora 37 me decía el profesor, esas estrategias son jueguitos. Yo no quiero jueguitos. Yo lo que quiero es que me diga cuáles son los nuevos contenidos de la reforma educativa. En la hora 38 levantó la mano y me dijo, maestro, ya le entendí. Es decir, hablar, escuchar, darle la oportunidad a la persona de que vuelva a sus orígenes y lo exprese, lo escuche, lo contraste, lo trabaje y lo asimile de manera diferente y empiece a ver la realidad de otra manera. Eso es el laboratorio de prácticas. Son 4 modalidades didácticas: curso, taller, seminario y laboratorio. Generalmente nos invitan a un curso y no dan curso. A todos le llaman curso o curso taller. Regularmente lo que nos dan es una conferencia o una presentación. un curso nada más. Yo fui a un taller donde la expositora nos prohibió hablar. ¿Qué taller? Me dio esta oportunidad. No, gracias, José. Yo estoy seguro y con esto a lo mejor más de uno va a estar de acuerdo conmigo.
pero yo creo que estas charlas enriquecen propiamente sus comentarios. Yo voy a explorar cómo funciona esto de los laboratorios de prácticas profesionales ya después de la sesión, pero estoy seguro que tenemos mucho que desaprender con respecto a lo que viene por las nuevas generaciones. No quiere decir que esta intergeneracionalidad sea necesariamente mala o negativa. Al contrario, yo me atrevo a decir que es natural el que las generaciones interpuestas vayan avanzando y en un momento coexistiendo. Y eso nos motiva, nos obliga de otras formas a poder escuchar, atender este tipo de diferentes necesidades que hay. Y eso déjenme decirlo, a lo mejor entro en conflicto con algunos de sus pensamientos, pero eso de llamarles generación de cristal, este, no estoy de acuerdo. Realmente, al menos pedagógicamente, es colocar toda la responsabilidad en una fecha de nacimiento, en una situación que ellos no pueden cambiar y eso normaliza o pierde el enfoque de atención hacia lo que realmente podemos hacer y las áreas de oportunidad de trabajo. Entonces, en la experiencia que tenemos es primero no normalizar. Segundo, establecer protocolos de acción claros, específicos, transparentes, disponibles para los estudiantes. Y bueno, déjenme decirles que también estamos impulsando desde nuestra universidad eh, una capacitación especial para las prácticas en materia de formación ética y dignidad humana para preparar a los estudiantes que van a las rotaciones, al escenario clínico y al servicio social, que tengan un poco de trasfondo real y que este golpe sea un poco, perdón, estoy viendo aquí el chat, un poco menos duro, ¿verdad? Dice aquí Amir, comunicación afectiva, un lujo para el tercer mundo. Bueno, este, está interesante tu opinión. Dice, el caso es que la empatía solo se demanda de un lado cuando debería ser bilateral. Te está refiriendo, me imagino, a no solo a la relación médico-paciente, sino en el ámbito de trabajo, ¿verdad? Por eso mencionamos que es muy importante la horizontalidad de los equipos de trabajo. Gracias, Amir. Y bueno, estoy seguro que hay mucho de qué hablar. Dice acá la doctora Marcela Cortés Sepúlveda. Saludos desde Chile. Puedo comentarles que a partir de una serie de casos que han generado situaciones en hospitales desde enero de 2026, entrará en una vigencia una norma que regula la sana convivencia en los campos clínicos. Me parece importante que se deba regular cómo educar finalmente el enseñar a ser un buen humano. Excelente, me cae enhorabuena esta noticia en que en Chile estén tomando acciones. También formo parte en algunas ocasiones invitado del SEI, al menos aquí en el estado de Nuevo León, y sé que estos temas no se tocan a la ligera. Se da una importancia, me parece, debida y apropiada a las situaciones que acontecen. Y bueno, sí se están tomando medidas desde mi punto de vista y área de trabajo, lo puedo decir, para que las condiciones mejoren. Asimismo, estoy informado que hay un proceso de norma también en México para que estas situaciones mejoren a futuro. Saben que estos trámites de normativas a veces son lentos, nos gustaría que fueran más ágiles, pero sé que está, si no mal recuerdo, en la Cámara de Diputados. Entonces, es una buena noticia. Creo que vamos a ir cerrando. Sé que en esto del ámbito de salud mental hay muchísimo de dónde cortar. Realmente las necesidades éticas que demandan las generaciones del futuro son muy amplias y realmente específicamente en el ámbito de salud mental no todos volteamos a ver con agrado o con, me atrevo a decir, con las pautas necesarias para poder suplirlas. No solamente es el hecho de estar informados de que acontece algo, sino que realmente lo interioricemos y estemos dispuestos a tender la mano sobre todas estas generaciones que vienen. Repito, la brecha intergeneracional
que existe, al menos desde mi punto de vista, todavía es muy injusta y no separa de la formación de los futuros profesionales del ámbito de salud. Quisiera que esta sesión, al menos los que estamos acá, los que nos están visualizando a través de redes, que pudieran hacer esa reflexión propia, personal, de cómo es que tener una cultura bioética de dignificación humana nos hace realmente hacer un compromiso con las nuevas generaciones, el contexto en el que se desenvuelven y desde luego también el ambiente. Quisiera yo ir cerrando con una frase que encontré inspiradora y dice de la siguiente manera: hoy más que nunca la medicina necesita profesionales capaces de unir el conocimiento con la ética. El compromiso está en nuestras manos, pues ser médicos que no solo curan enfermedades, sino que también defienden la vida, la justicia y la dignidad humana. El futuro de la salud depende de nuestra capacidad de ser íntegros, empáticos y responsables. Y como mencionaban al comienzo, no todos los currículums están orientados a ello, ni tampoco todas las materias garantizan que nuestros profesionales desarrollen o se desenvuelvan en decisiones personales éticas para con sus pacientes. Y esta carencia es lo que nos ha hecho avanzar en un mundo de tratamientos, de costos o de remuneración económica, y olvidamos, como incluso el principio bíblico lo dice, ¿no? Al prójimo, que es realmente el motivo por el cual la mayoría decidimos una profesión tan noble como son las áreas de la salud, ¿verdad? Entonces, si me permiten dejarles esta última reseña, sí tiene que ver mucho con el prójimo, con las creencias fundamentales que cada uno tiene para ejercer su profesión, pero me atrevo a decir un pasito más allá, que esto se comparte y que más bien que la mala influencia, los profesores, los que estamos en áreas de esparcimiento ético, tenemos que hacer este compromiso, claro, es personal, pero si sumamos entre todos, vamos a ir ampliando la oportunidad que tengan muchos de nuestros estudiantes o recurso humano en formación para poder contar con esbozos más reales, de ejemplo digno para la ética y para el trato con otras personas, ¿verdad? Ese es mi aprendizaje personal. Ojalá que esta charla sirva y que haya servido para fomentar este compromiso. Eh, por algún motivo, y se habrán dado cuenta, les ofrezco una disculpa, perdí parte de la presentación, pero me enriqueció mucho que fuera manera de charla, porque me hace dar cuenta, percibir que hay diferentes necesidades en otras áreas. Le voy a pedir a la doctora Lucy que pueda compartir mi contacto. Estoy seguro que tenemos desafíos similares en áreas de formación y también en otras áreas de ética en investigación, por ejemplo. Y bueno, desde luego podemos sumar también, si están dispuestos, pudiera compartir parte del material que estamos desarrollando para con nuestros estudiantes. Y bueno, me quedo con esa frase: no normalicemos la falta de apoyo en ámbitos éticos, sino pongamos el hombro, pongamos la ayuda y si es necesario el esfuerzo también, ¿verdad? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta para el pleno, pero estoy aquí para contestar. Muchas gracias, doctor Cabrera. Antes de continuar con las preguntas, voy a mencionar un token del día de hoy con el que se puede, en la página del blog de Bioética y Ambiente, escribir para poder recibir una constancia cuando se cumpla con la asistencia al seminario. El token del día de hoy es R, todo en mayúscula, R, X, J, D. Repito, R, X, J, D. Si tienen alguna pregunta, adelante. Está también el token aquí en el chat, si lo quieren escribir. No, yo sé que el tópico es muy amplio, pero adelante si tienen alguna pregunta, incluso algo más para compartir y ampliar pues, la experiencia de conversación que hemos tenido en esta tarde.
Estoy dejando mi correo aquí en el chat por si alguien lo quiere tomar. Igual con confianza pueden tomar mi número si quisieran ampliar algún área de su especial interés. Diana, adelante. Nada más como comentario, como propuesta, ¿no? A nivel nacional no sé cómo esté este acompañamiento a nivel psicoemocional en el estudiantado de los profesionales de la salud. Hablo de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, etcétera, ¿no? Desde las universidades. Es más bien cómo se puede reforzar el filtro desde que ingresan. O sea, estamos hablando desde los primeros semestres, que cuenten con un departamento especializado, pero con citas consecutivas, no cada 2 meses ni cada mes. Bueno, hablo desde mi campo de formación, yo soy psicóloga. Entonces habría que reforzar esta parte. Y cuando ya empiecen a acudir, pues a rotar en los servicios, pues el departamento de enseñanza también puede proveer, ¿no? Con vínculo en coordinación con psicología, la atención de estos estudiantes y llevar un seguimiento en dado caso que ellos tengan la necesidad, aprender a expresarlo también, porque desgraciadamente hay una estigmatización que se va reproduciendo desde mucho antes y que se traduce en no poder aprender a pedir ayuda. Entonces, rompiendo esto, el estudiante ya va a poder acudir sin sentirse como señalado, sin sentirse orillado a qué le van a decir los compañeros, las compañeras, y del buen trabajo en equipo en este acompañamiento que se le puede dar psicosocialmente. Gracias, Diana. Muy importante, te puedo compartir nuestra experiencia. Realmente el filtro de admisión es algo muy delicado que todavía en muchas instituciones estamos reconstruyendo y reformando y trabajando para que incluso detecte algunas situaciones socioemocionales en el estudiante desde los primeros grados. Sin embargo, es un poco complejo, incluso después de detectar. Formo parte también de la comisión de admisiones de aquí a la carrera de médico cirujano de la universidad y es un poquito complejo. Mencionábamos algunos casos de aspirantes con situaciones diversas, ¿no? Quizá no para comentar acá, pero que son importantes de considerar al momento de aspirar a una profesión en el área de salud. Tú dices, probablemente esto represente una dificultad mayor para este alumno, pero también no hay lineamientos suficientes como para desestimarlo, ¿verdad? Primera. Segunda, todos los estudiantes aplican en nuestra institución psicométricos. Incluso los psicométricos tampoco son suficientes para poder desestimar a un estudiante, pero sí, y es lo que quiero rescatar, Diana, tú como psicóloga a lo mejor nos puedes ilustrar más, para darles un acompañamiento y seguimiento desde tempranos años, antes incluso de llegar al ámbito clínico. Recientemente hemos implementado, y también sé que lo hacen en los hospitales generales de Sonora para el internado médico de pregrado, test de salud psicoemocional para los estudiantes antes de pisar el hospital. Y esto básicamente, aunque es voluntario, porque estamos hablando de datos personales, en algunos casos de diagnóstico, nos permite tener clasificados a los estudiantes en formación con diferentes tamizajes. Les pongo un ejemplo. Hay algunos que no están, nos marca así sin riesgo, hay otros que tienen riesgo moderado, hay otros que tienen un riesgo suficiente como para poder indagar un poco más y otros claramente están en riesgo. El tener a los estudiantes que voluntariamente llenan esto clasificados en 4 grupos
nos permite brindarles a través de los departamentos correspondientes una atención personalizada a través de entrevistas, que estas pueden ser personales o pueden ser a distancia a través de medios virtuales como el Zoom, incluso WhatsApp, llamadas telefónicas. Realmente ponemos al alcance del estudiante todos los recursos y el objetivo de estas entrevistas no es solamente trabajar con el síntoma, sino también de ofrecerle redes o canales de apoyo. Esto a nosotros nos ha funcionado, lo iniciamos desde el año pasado y realmente el estudiante se siente cercano, se siente, por así decirlo, de alguna manera atendido y valora que la universidad esté dando este paso que anteriormente no era común para acercarse a él y reconocer, pues ya sea un padecimiento que tenga o simplemente las altas cargas de estrés, ¿no? que maneja el que le ofrezcan técnicas de relajación o salvoconductos para bajar el estrés. Esto para el alumno es valioso. Yo sí lo veo desde esta forma. A nosotros nos ha resultado impulsarlas y en términos generales positivos, ¿sí? Como una aportación. Hay otras preguntas en el chat. Dice acá, felicidades por dialogar. Gracias, para mí es un gusto poder pues recibir sus inquietudes. Dice cualquier duda por el token y correcto, se aplica a Minnesota, debe dar seguimiento antes, durante, ser evaluados y canalizados. Por supuesto, no nos sirve solo aplicar un instrumento y no ofrecerles alguna alternativa o seguimiento, incluso más allá del instrumento, yo me atrevería a decir que el seguimiento, aunque no hay instrumento, es valioso, ¿sí? Y dice Diana, tomar en cuenta a los estudiantes que se ven alejados de su familia y sus redes de apoyo, que se encuentran, entre comillas, solos, sobre todo los que llegan de otros estados. Esto es muy cierto, muy común. Aquí es donde toca hacer sinergia con los departamentos de enseñanza, con los profesores titulares, cualquier situación que detecten, identifiquen, incluso de terceros. Más que un reporte, es una notificación temprana. Nosotros le llamamos así, de tal manera que el decir, oye, Doc, no veo bien a mi compañero, no es acusarlo, no es ponerle dedo, como dicen a veces comúnmente, sino es una alerta temprana para una situación sumamente prevenible que se puede tratar. ¿Sí? Pues gracias, Diana, por tu pregunta. Con gusto pudiéramos ampliar ya en una charla por mensaje a otros escenarios que tenemos desde nuestra área. Doctora Lucy. Y creo que esto es importante mencionar ya para ir cerrando, doctora, pero la mayoría de las instituciones hoy por hoy de salud ya tienen sus propios sistemas de referencia. Es decir, aunque la institución de educación superior no cuente con uno, los hospitales sí tienen. Pregunten por ellos, estén en contacto con las jefaturas de enseñanza. Incluso la notificación no es a través del servicio de enseñanza. Pueden ir directo los estudiantes, ya sea en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el ISSSTE, las propias Secretarías de Salud. En mi conocimiento, la gran mayoría cuenta con programas de atención, que a lo mejor lo que hay que promover con los estudiantes tenga que ver más un poco con la aceptación, la confianza hacia los departamentos e instituciones que atienden, pero de que existen, sí, sí existen. Doctora Lucy. Pues ya vamos a finalizar lo de la sesión del día de hoy. Fue, como pudo ver, muy enriquecedora y agradezco a todos los asistentes en un viernes estar promoviendo acciones que mejoren el día a día, inclusive para esta cuestión de la justicia intergeneracional. Bonito fin de semana a todos. Un gusto saludarlos y gracias por acompañarnos. Que tengan linda tarde.